Estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de estadística aplicada. En este caso continuaremos con las distribuciones de probabilidad, específicamente con lo que es la distribución multinomial, también llamada distribución polinomial, en particular en el ejercicio 7 de la guía de trabajos prácticos. Él mismo dice lo siguiente: del estudio de los saldos de las 40 fichas de clientes de una empresa, se les clasificó de la siguiente manera: 15 fichas con saldos entre 20.000 y 50.000 pesos, 12 fichas con saldos menores que 20.000 y 13 fichas sin saldo. Extraídas aleatoriamente 7 de ellas con reposición. Calcule la probabilidad de haber seleccionado 2 fichas del primer grupo, 3 fichas del segundo grupo y 2 fichas del tercer grupo, respectivamente. Entonces, en este caso, ¿sí?, como les adelantaba, vamos a trabajar con una distribución multinomial, ¿sí?, pero quizás, como también les adelanté en el otro video, quizás no venga explicitado con qué distribución tenga que trabajar y ustedes deban determinarlo en función de las características que tiene el caso en particular. Por ende, vamos a identificar esas características. Siempre, recuerden, implica la aplicación de todas las características que tenemos listadas en la teoría, aplicadas al caso en particular, ¿sí? Vamos a aplicar las características al caso particular. La cantidad de fichas de clientes sabemos que es una variable discreta, ¿sí? Tengo una ficha, 2 fichas, 3 fichas, 4 fichas, no puedo tener 1,74 fichas, ¿sí? Las fichas pueden pertenecer, atención, al grupo de los saldos entre 20.000 y 50.000 pesos, al grupo de los saldos menores a 20.000, es decir, mayores a 0 pero menores a 20.000, o al grupo de que no tienen saldo, de saldo 0. O sea que tengo 3 grupos, ¿sí? Primer grupo entre 20 y 50, segundo grupo menor a 20 y tercer grupo de saldados. Por lo tanto, aquí los sucesos son policotómicos, no son dicotómicos como en la binomial, que teníamos casos favorables y casos no favorables. Acá hay 3 grupos distintos, entonces lo favorable puede ser a un grupo, a otro o a otro, ¿sí? Los sucesos son policotómicos. Las fichas pueden pertenecer a un grupo de ellos, al primero, al segundo, al tercero, pero que pertenezcan a uno de ellos implica que a ninguno de los otros dos pertenecen. Los sucesos son excluyentes, ¿sí? La probabilidad de éxito es constante para cada grupo de saldos. ¿Por qué? Porque se trabaja con reposición. Dado que sacamos la ficha, miramos el saldo y volvemos a colocar la ficha en el archivo, ¿sí?, eso implica que cuando vuelva a hacer el experimento por segunda vez, tercera, cuarta y así por 7 veces, la probabilidad no se va a modificar en cada una de las extracciones que realice. Esto, insisto, es porque se hace con reposición, es decir, saco ficha, miro saldo, guardo ficha, ¿sí? ¿Qué más tenemos por aquí? Nuevamente centramos la atención a la pertenencia de cada ficha a un grupo de saldo determinado. Es decir, ¿a cuál pertenece? ¿Al primero, al segundo o al tercero? Ahí se centra la atención. Y se verifican los saldos de 40 fichas de clientes. ¿Bien? Se verifican los saldos de 40 fichas de clientes. Ahora, ¿cuántas veces se hace el experimento? ¿Cuántas fichas se sacan? Se sacan 7 fichas, ¿sí? Se verifican 40 y se sacan 7 fichas. Por ende, el experimento se realiza 7 veces, se sacan 7 fichas. ¿Estamos bien? Los sucesos son policotómicos. Quiere decir que no son dicotómicos como en la binomial, un camino o el otro. Acá tengo 3 caminos, podrían ser más grupos, ¿sí?, si los hubiese clasificado distintos, podrían ser incluso más de 3 grupos. En este caso son 3 grupos. Los sucesos son policotómicos y la probabilidad es constante. Entonces, miren, de lo que analizamos, variable discreta. La distribución binomial también era para variable discreta, o sea que no puedo elegir una de las dos solamente quedándome con esa característica. La probabilidad es constante, pero en la binomial también. El experimento se realiza 7 veces acá, más de una vez. Bueno, en la binomial también. Se hace repetidas veces, más de una vez. ¿Y qué es lo que está cambiando? Que los sucesos son policotómicos. Eso es distintivo de la binomial. En la binomial tenía éxito o no éxito, ¿sí? Aquí tengo 3 grupos, ya no tengo 2 grupitos solo, tengo más de 2. Por lo tanto, los sucesos, como les decía, se dicen policotómicos y por ello es que ante la probabilidad constante tengo que aplicar la distribución multinomial, ¿sí?
La distribución multinomial implica decir que la probabilidad de obtener un conjunto específico de combinaciones de fichas, como ahora vamos a ver en particular, va a estar dado por el factorial de n, ¿sí? Sobre el factorial de n1 por el factorial de n2 por el factorial de n3, si tenemos tres grupos, pero genéricamente podríamos seguir así hasta 4, 5, 6, 10, 20 grupos, ¿sí? Por eso es que hacemos n sub n, la cantidad de grupos necesarios. Y ese cociente lo vamos a multiplicar por la probabilidad correspondiente al grupo 1 elevado a la cantidad que se está buscando del grupo 1, por la probabilidad correspondiente al grupo 2, por la cantidad que se está buscando del grupo 2, por la probabilidad correspondiente al grupo 3, elevado a la cantidad que se está buscando del grupo 3. Y así podríamos seguir en función de la cantidad de grupos que hubiera o hubiese. ¿Bien? Entonces, replanteemos un poquito esto y tratemos de volcarnos al ejemplo, así lo podemos entender. Elegida la distribución multinomial, ¿sí? Tenemos el 50% del camino resuelto. Simplemente ahora tenemos que aplicar. Teníamos tres grupos de saldos. El grupo 1, ¿sí? El grupo 1 decía que los saldos entre 20.000 y 50.000 pesos eran 15 fichas. ¿Sí? Es decir, 15 clientes. Cuando habla de fichas, habla de cuentas corrientes. Quizá quedó un poco obsoleta la expresión, ¿sí? Las cuentas corrientes de los clientes, ¿está bien? 15. Pueden ser que haya clientes que tengan saldos menores a 20.000 pesos, 12 clientes, y saldados, 13 clientes, ¿sí? Total de 40 que son las que se verificaron. Ahora, si nosotros tomamos esto, ¿sí? Y lo transformamos a probabilidad, en función del enfoque correspondiente, podemos decir que el primer grupo, la probabilidad de obtener una ficha del primer grupo sería 15 en 40 totales, ¿sí? 15 en 40 totales, por ende estamos hablando de una probabilidad de 0,375 o del 37,50%. La probabilidad de tener una ficha del grupo 2, es decir, de los menores a 20.000, son 12 clientes, o sea, 12 clientes en 40, la probabilidad podría ser un 30%. Y para que esté saldado, 13 en 40, estaríamos hablando de un 32,50%. Obviamente, la suma de todos los casos me da 1 o 100%. ¿Bien? Ahora, habiendo planteado estas probabilidades, ¿bien? Estas probabilidades se las determinó en función del estudio de los saldos de 40 fichas de clientes. Es decir, mirando las 40 fichas, lo que hacemos es ver la frecuencia, y en función de la frecuencia suponemos que puede llegar a repetirse lo mismo en el futuro. ¿Está bien? De allí es que tengamos esta probabilidad. Y ahora lo que decimos es, bueno, ¿qué queremos en particular? Sacamos 7 fichas. ¿Queremos 7 fichas del primer grupo? ¿Queremos 7 fichas del segundo? ¿Queremos 7 fichas del tercero? ¿O queremos combinada? En este caso quiere bien combinada, ¿sí? Nos dice, queremos 2 del primer grupo, 3 del segundo grupo y 2 del tercer grupo. ¿Sí? Si no hubiese pedido las 7 del primer grupo, sería como decir acá 7, 0 y 0, o si no hubiese pedido las 7 del último grupo, es como decir 0, 0 y 7. Y haríamos la aplicación que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer el caso más complejo, que es cuando me piden 2 de un grupo, 3 del otro y 2 del tercer grupo. ¿Está bien? Bien mezcladito. Entonces, la probabilidad particular que se obtengan 2 del primer grupo y ese simbolito así significa y cuando lo leemos, 3 del segundo grupo y 2 del tercer grupo, es decir, esa combinación en particular, va a ser la siguiente. Miren, vamos a aplicar esta fórmula que teníamos acá arriba genérica y vamos a aplicarla al caso en particular. Vamos a armar este primer cociente. El cociente decía en el numerador n factorial. ¿Qué es n factorial? N factorial es la cantidad de extracciones que se hacen. 7 extracciones factorial. ¿Sí? O sea que el n sin ningún subíndice es la cantidad de extracciones que se hacen. 7. ¿Y qué serán n1, n2 y n sub n genérico? ¿Sí? Que en nuestro caso va a llegar hasta 3.
van a ser la cantidad que se está buscando de cada uno de los subgrupos. Por eso es que dice sub 1, sub 2 y sub 3. Cantidad buscada del grupo 1, cantidad buscada del grupo 2 y cantidad buscada del grupo 3. Miro, estoy buscando del grupo 1 2 fichas. Entonces digo 2 factorial, N1. Del grupo 2 estoy buscando 3 fichas. Por lo tanto haré 3 factorial. Y del grupo 3 haré estoy buscando 2 fichas. Estoy tratando de seleccionar, ahí estamos. Que son del tercer grupo. Entonces haré 2 factorial. Es decir, multiplico los factoriales de la cantidad de fichas que estoy buscando de cada grupo. 2 factorial, porque busco 2 del primer grupo, por 3 factorial, porque busco 3 del segundo grupo, y 2 factorial, porque busco 2 del tercer grupo. ¿Vamos? Y luego aplico el resto de la fórmula, es decir, la determinación, desde aquí en más, de las probabilidades elevado a la cantidad que estamos buscando de cada grupo. Siempre hay que asociar la probabilidad del grupo con el respectivo objetivo de cada grupo en particular. ¿Qué es esto que estoy diciendo? Lo siguiente, miren. Una vez que determinamos el coeficiente, vamos a multiplicar por la probabilidad del grupo 1, ¿sí? ¿Cuál era la probabilidad del grupo 1? 37,50%, 0,375, ¿sí? Esta probabilidad que determinamos en base a la experiencia, a lo acontecido. 0,3750. Y lo elevo a la N1. Este N1 ya lo habíamos utilizado. ¿Dónde? Aquí en el denominador. ¿Qué era N1? Era la cantidad de fichas que estamos buscando de ese grupo, del grupo 1. ¿Sí? Entonces estamos buscando 2. Haremos 0,3750 elevado al cuadrado. Y vamos a repetir este razonamiento para el resto de los grupos. Vamos a multiplicar por la probabilidad del grupo 2. ¿Cuál es la probabilidad del grupo 2? El 30%, 0,30. Ponemos aquí 0,30. Y lo elevamos ¿a cuánto? A la cantidad de fichas que estamos buscando del segundo grupo, que son 3, por 0,30 al cubo. Y lo mismo hacemos con el otro grupo. ¿Qué pasa con el tercer grupo? La probabilidad era del 32,50%. Es decir, que digo, por 0,3250 elevado a la n sub 3, es la del tercer grupo. ¿Y qué era n sub 3? La cantidad de fichitas que estaba buscando pertenecientes a ese grupo. 2, que lo tengo acá, y lo tengo también expresado acá cuando definimos la probabilidad. ¿Sí? Entonces, por 0,3250 elevado al cuadrado. Resolvemos toda esta cuenta matemática, ¿sí? Primero resolvemos el cociente, luego resolvemos las potencias, y luego hacemos la multiplicación. ¿Bien? Eso nos da 0,0842, recordamos, siempre lo expresamos en porcentaje, 8,42%. Entonces, esta probabilidad en particular de obtener 2 de un grupito, 3 del otro grupito y 2 del tercer grupito, esa combinación en particular, va a ser igual a una probabilidad de 8,42%. Entonces lo interpreto, respondo al problema. La probabilidad de seleccionar 2 fichas, y no digo del grupo 1, porque si no la gente, ¿qué sabe que es el grupo 1 cuando yo interpreto? ¿Sí? Toda la gente que recibe esta información no tiene todo el dato anterior de lo que hicimos. Entonces tenemos que contar, a resumidas cuentas, qué es lo que obtuvimos. ¿Qué obtuvimos? Que la probabilidad de seleccionar 2 fichas del grupo donde las fichas tienen saldos entre 20 y 50.000 pesos, que para nosotros es el grupo 1, ¿sí? 3 fichas con saldos menores a 20.000, que para nosotros es el grupo 2, y 2 fichas del tercer grupo, que es aquellos que no tienen saldo, es decir, que están saldados, que están al día. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de seleccionar 2 fichas con saldos entre 20.000 y 50.000, 3 fichas con saldos menores a 20.000 y 2 fichas sin saldo, es del 8,42%. No se olviden de expresar la probabilidad en porcentaje, convertirla de tanto por 1 a tanto por ciento, indicar el porcentaje, que es la unidad de medida, y cuando interpretamos, obviamente siempre la interpretamos en términos porcentuales, indicando el porciento como unidad de medida.
¿Bien? Espero que les haya sido de utilidad. Les dejo un saludo.